¿Me avisan, por favor, si pueden ver lo que aparece en pantalla? ¿Ok? Se puede ver, ¿cierto? Consulta, ¿se ven mis apuntes? Usted igual los va a poder leer cuando yo se los envíe por WhatsApp. En la segunda oportunidad, entonces, hablamos de esa herencia riquísima, pero sin dejar de hacer lo que hacemos, porque eso ha causado nuevas conversiones. Les voy a contar algo. Nosotros debemos estar orgullosos del lugar en el que estamos. Debemos sentirnos orgullosos por la confesión que tenemos, hermanos, y por la libertad que tenemos de abrazarnos, de poder compartir los unos con los otros y poder mirarnos a los ojos y ver que cada uno de nosotros somos iguales. El uno con el otro somos iguales. Somos iguales, hermanos. Eso mucha gente lo envidia. Yo he visto esta envidia en redes sociales. Personas que suelen alzar una confesión de fe protestante en los cielos y tratarla casi como de infalibles. Y tratar a los carismáticos y a los grupos protestantes evangélicos, pentecostales, entre comillas, como herejes, pelagianos, ignorantes, etcétera, etcétera, etcétera. Esos ataques vienen desde adentro. Y es por eso que nosotros estamos en esta lucha con nuestro pastor, con nuestro hermano y también ustedes, de recuperar esa herencia que hemos perdido. Hemos expuesto lo que nos une, lo que tenemos en común con los hermanos, por ejemplo, de la iglesia en Egipto, que serían los cristianos coptos, la iglesia ortodoxa oriental, los cristianos caldeos, que se ubican en lo que antes era Babilonia, la antigua Irak, la actual Irak, cristianos católicos romanos en Europa y en todo el mundo, cristianos ortodoxos rusos, cristianos ortodoxos griegos, la iglesia reformada, que incluye a los anglicanos, a los luteranos, a los presbiterianos, bautistas reformados, hermanos protestantes que peregrinan en distintas partes del mundo. ¿Por qué digo peregrinan? Y oiga bien esto, peregrinamos en este mundo, pues nuestra herencia definitiva no está en esta tierra. Y nuestro reino no es de este mundo, dijo nuestro maestro en Juan 18:36. En la cuarta oportunidad... ¿Era para ti? Ah, gracias. Perdón. En la cuarta oportunidad he intentado transmitir la urgencia de la enseñanza de la Trinidad. ¿Se acuerda? De la enseñanza de la Trinidad. Se refleja en la familia, se refleja en la Santa Iglesia que el Señor ha dejado. Estaba en Mateo, ¿cierto? Y que es una evidencia para poder demostrarle a aquellos que son arrianos, a aquellos que creen que Jesucristo fue creado, o a aquellos que creen todavía que Jesucristo vino solo en espíritu, y que no creen en la Santísima Trinidad, para abordar entonces la valiosa enseñanza de la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo, la cual tuvimos hace aproximadamente un mes atrás. Dijimos que no podemos presentar la Trinidad con el ejemplo del huevo. ¿Cuál era el ejemplo del huevo? La cáscara, la yema y la clara, ¿cierto? Es un ejemplo ridículo para presentar a nuestro Dios que es omnipotente. ¿Se recuerdan de ese versículo en Isaías que decía, ¿con qué me compararéis? ¿O con qué me haréis semejante? O cuando hablamos, por ejemplo, y que hemos escuchado en varias oportunidades, que la Trinidad se presenta como el agua, sólido, líquido y gaseoso. Y decíamos entonces que mucho más fácil, porque no podemos comparar a Jesús ni a Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, a estas tres personas benditas, con nada creado, sino que tenemos que recurrir necesariamente a la Escritura y poder intentar desvelar un poco de lo que este misterio nos conecta a nosotros con Dios. Porque el término Padre hoy día, y habíamos hablado hace un mes y medio atrás aproximadamente, para este siglo y para muchas personas el término Padre significa una alusión a padres ausentes, maltratadores, y fue ahí donde dijimos que Dios no se merece ser visto de esa manera, porque Dios no nos abandona, porque Dios no es como somos nosotros. Entonces, si vamos a tomar un ejemplo de padre, tomemos entonces el de nuestro Padre Celestial. Vean el mensaje de Cristo y cómo Él nos muestra a nuestro Padre Celestial.
Y eso es súper importante para poder tener un ejemplo que es cierto, es inalcanzable porque somos inexpertos y estamos aprendiendo. Pero de todas maneras tenemos el ejemplo perfecto. Y ese es el que debemos seguir. Usted va a seguir leyendo el resumen en su casa. Hoy día, hermanos, vamos a hablar entonces del credo de los apóstoles y usted cuando llegue a la casa vea su celular y lea lo que el hermano Ricardo escribió hasta las 4 de la mañana con cariño para usted. Entonces vamos a leer esta confesión de fe todos juntos, como un símbolo de unidad. Estamos aquí, ¿cierto? Nico se ve, ¿cierto? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Y el pueblo dice, amén. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Somos católicos. La catolicidad, hemos dicho hace varias clases atrás, hace varias exposiciones atrás, que catolicidad se refiere a pluralidad de congregaciones y que este es uno de tantos rediles que Dios tiene dentro de todo lo que es el cristianismo. Porque no somos salvos solamente nosotros, sino que hay cristianos coptos que están siendo martirizados en este momento. Hay cristianos, por ejemplo, caldeos, que vivían en Babilonia esos hermanos. Y hoy día es Irak, es un país musulmán. Allí abiertamente el cristianismo es perseguido y es martirizado. Hablaba con un misionero el día viernes y el día viernes él nos decía, hace poco me mandaron un video de una hermana que la mataron, la quemaron viva en la India. Una cosa terrible. Y él al parecer la conocía. Estas son cosas que están aconteciendo hoy en día. Hermanos, el corazón del Evangelio expresa que Cristo se encarnó. El Verbo se encarnó para salvarnos y reconciliarnos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación, como limpieza, como sustitución por nuestros pecados. Eso está en 1 Juan capítulo 4, el verso 10. El Padre envió a su Hijo para salvar al mundo y Él se manifestó para quitar los pecados. San Gregorio, obispo de la ciudad de Niza, que esto es la actual Turkmenistán, esto está en Asia Central, hermano, también un país musulmán. En su tratado dogmático contra la herejía arriana, dice lo siguiente: nuestra naturaleza enferma exige ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien, era necesario que nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos a un Salvador. Prisioneros, un socorro. Esclavos, un libertador. ¿No tenía importancia este razonamiento acaso? ¿No merecía conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado? Cuando usted conversa con una persona en la calle y le pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios a mi manera. Y pastor decía hace tiempo atrás, pero nadie a la manera de Dios. Cuando uno conoce a este Dios, reconoce lo miserable que uno es, lo débil que uno es, lo erróneo que uno puede llegar a ser. Cierro comillas. El Verbo de Dios entonces se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. Por esto dice la Biblia, Juan 3:16, en esto se manifestó el amor de Dios, que Dios nos tiene, en que Dios envió a su mundo al Hijo único para que vivamos por medio de Él. Este es Juan 3:16, pero en otra versión. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito o su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no perezca, no se pudra, sino que tenga vida eterna. Gloria a Dios. Cristo es entonces nuestro modelo de santidad. Su propósito para hacernos partícipes de la naturaleza divina de Él. Para alcanzar cuerpos glorificados era necesario un sustituto. Las primeras herejías negaron la divinidad de Jesucristo y su humanidad verdadera, pero ya en otras oportunidades me han oído decir que el Cordero de Gloria, el verdadero Dios y verdadero hombre, había sido cuestionado en los primeros siglos del cristianismo y todavía es cuestionado en cuanto a su deidad y en cuanto a su humanidad. Los mormones, ya me han escuchado decirlo, ellos creen que son, o en la eternidad ellos van a ser una especie de dioses ascendidos y que las mujeres van a ser una especie de madres que van a dar inicio a nuevas razas en otros planetas. No sé qué habrán hecho ahí, pero de verdad que es una idea no es bíblica, hermano, es una herejía. Y hoy día, hermanos, nuestro enfoque principal es mirar a Cristo como Hijo de Dios. Dice la Biblia lo siguiente, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Nació de Santa María Virgen. Hermanos, Él se hizo niño, vulnerable, dependiente del seno de su madre, humilde. Ante los dioses de los paganos, ellos pueden cerrar la boca, porque van a presenciar lo siguiente. El Dios que juzgó a las naciones, que hizo caer a los egipcios y a sus carros en el mar de los juncos, quien hizo descender fuego del cielo para quemar las ciudades de Sodoma y Gomorra, aquel que responde con fuego y diluvios, pero también como a Elías responde, con un silbo apacible y delicado. ¿Qué significa esto? El Dios que vendrá un día con sus ejércitos celestiales estaba allí con los judíos viviendo, pero era ignorado. Ignoraban los judíos quién habitaba entre ellos. Éxodo 25, verso 8, dice que Dios habitó entre nosotros, pero no está hablando del Antiguo Testamento. Pero esa es una profecía que se va a cumplir cuando la verdadera tienda del pacto es un cuerpo y es Jesucristo nuestro Señor, donde todos nosotros podemos entrar, donde todos nosotros podemos ir, donde todos nosotros podemos entrar, porque Él, aparte de ser el sumo sacerdote, de ser el templo, Él aparte es el sacrificio por nosotros. Por más pecadores que seamos, no rechacemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cristo habitó entre nosotros. Él se hizo vulnerable, Él nació. ¿Cómo puede Dios nacer? ¿Cómo puede Dios morir y sufrir en la cruz? Sí, puede hacerlo a través de su doble naturaleza. Jesucristo era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Se puede decir que en la cruz, Jesucristo nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, estaba ahí la Trinidad. También sufrió los dolores, hermano, por la ley que Él había puesto. Imagínese. Y este pueblo de labios inmundos, en medio, el silencio apacible y delicado como el respirar de un bebé durmiendo. Ve a un bebé durmiendo. Cristo estaba ahí. Cristo estaba reflejado en un bebé durmiendo, aunque los judíos ni se imaginaban quién había nacido entre ellos. Pero también hay otro personaje que es importante y que en la iglesia protestante debemos rescatar. Es Santa María Virgen, hermanos. Todos nosotros tenemos madres, pero por alguna razón Dios escogió a esta joven que aproximadamente tenía 13 o 15 años. 13 o 15 años. Pero tenía una madurez espiritual que todos nosotros anhelamos. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener esa voluntad? Que María dice al ángel Gabriel, hágase como sea tu voluntad, o hágase como a tu sierva se le ha dicho. María es la invitada a tener a aquel en quien había y quien habitaría corporalmente la plenitud de la divinidad. Colosenses 2:9 dice,
¿En quién habita la plenitud de la divinidad? En Jesucristo nuestro Señor. Entonces María, siendo virgen, tuvo ahí a nuestro Señor. Y ese cuerpo y sus órganos se formaron. Y el Verbo de Dios se encarnó en ese niño, hermanos. Y esa doble naturaleza estuvo ahí. Todas de estas muchas cosas son en verdad un misterio. Un misterio. Y es por eso que la confesión de los apóstoles nos lleva a esta profundidad. ¿Cómo será esto posible si no conozco varón? Dice María, siendo virgen y siendo una jovencita. Se dio mediante el poder del Espíritu, porque el ángel Gabriel respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Lucas 1:35, para ser la madre del Salvador. María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión importante, dice el Catecismo Católico. Precioso, hermanos, miren lo que dice. El ángel Gabriel en el momento de la anunciación la saluda como llena de gracia. En efecto, para dar poder, el asentamiento libre de su fe al anuncio de su vocación, porque era necesario y preciso que ella estuviese totalmente llena de la gracia de Dios. Porque quien estaba habitando y formándose ahí era un ser eterno. Era un ser eterno que compartimos nosotros con los católicos romanos y con todas las... Bueno, que ella tuvo un papel importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ella tuvo el papel de formar a nuestro Señor Jesucristo. Algunos especulan y dicen que José, marido de María, murió joven. Por lo tanto, Cristo tuvo que hacerse cargo de su casa. Tuvo que también trabajar y tuvo que también estudiar. Los padres de la tradición oriental llaman a María Madre de Dios. Toda panagia, esto es una palabra que significa toda santa, por haber tenido a Jesucristo. Esto a veces ha llegado a una confusión, porque nosotros como protestantes no creemos que ella reciba nuestras intercesiones, sino que Jesucristo es quien realiza esa labor, porque no había una suma sacerdotisa en el templo sagrado, en el tabernáculo, pero sí un sumo sacerdote que intercedía por el pueblo. Entonces hay varios argumentos, ¿ok? No vamos a entrar en esto, pero sí aquí hay un matiz que es súper importante, que la gracia de Dios permaneció en María y la purificó a ella para poder recibir a este niño. Todavía hay protestantes que creen, y en esto, hermanos, no hay que escandalizarnos ni nada, que creen que María siempre siguió siendo virgen y que también José probablemente se guardó en castidad. Eso es algo que nosotros no creemos. Y si usted visita, por ejemplo, a los libros de teólogos católicos de Europa, la mayoría, o hay un grupo importante que sí cree en la perpetua virginidad de María, se dice. Pero hay un grupo muy importante y que está muy cerca de los protestantes que creen que María tuvo hijos, hijas. ¿No dicen los fariseos, no están sus hermanos y sus hermanas con nosotros? ¿Cómo es que le oímos decir estas cosas? Y se maravillaban porque lo vieron crecer, porque vieron a sus hermanos y a sus hermanas. El apóstol Pablo, en una de sus epístolas, dice, cuando yo visité a tal iglesia, a tal lugar, solamente vi al hermano del Señor. Se estaba refiriendo a Jacob. Jacob el justo, quien era pastor de la iglesia en Jerusalén. Y en bastantes oportunidades podemos ver esto. Usted va a ver en este estudio, hermano, y lo puede ir desglosando, y va a ver que hay alrededor de 7 u 8 argumentos importantes que obviamente desbaratan la teoría de la perpetua virginidad que nace recién en el siglo VI después de Cristo. 600 años, alrededor de 650 años después de la venida de Jesucristo a la tierra. Ahora creemos que ella siguió siendo una luz entre pecadores, porque si no, ¿de quién hubiese recibido testimonio nuestro hermano llamado apóstol Lucas? Porque él dice que utilizó, ¿cierto?, su conocimiento para poder indagar sobre los testimonios de todas las personas que estaban en esa comunidad donde había vivido nuestro Señor Jesucristo. No voy a ir a la herejía del nestorianismo, hermanos, porque eso es algo que quiero que usted lo lea, y si tiene preguntas
pregunte nomás a través de WhatsApp y yo voy a estar presto a responderle. Hoy día muchos dicen algo, que María no es madre de Dios. Porque ¿cómo Dios va a tener madre? Yo también caí en esto. Pero hay un concilio, que es el concilio de Éfeso, que nos enseña que cuando se dice que madre es Theotokos en griego, madre de Dios, no se está refiriendo a divinizar a María, sino que es una alusión cristológica. O sea, se está enfocando ese término en Jesucristo. Porque si se niega de que Cristo tuvo naturaleza humana, entonces estaríamos negando que Cristo sufrió y murió en la cruz por nuestros pecados. Y somos dignos de conmiseración. Pero si negamos que Cristo es divino, entonces el estar aquí no tendría ningún propósito, hermano. No sería Dios. Los nestorianos, que todavía es una congregación que existe, ellos creen en la doble naturaleza de Jesucristo, pero separada. Nosotros, y quienes somos sana doctrina más directamente, creemos en esta doble naturaleza unida. Y esto es sumamente importante porque esto es hilar fino, hermanos. La mayoría de los cristianos no sabe esto. Y en los debates lamentablemente pierden, y muchos, como he dicho en muchas otras oportunidades, están en sectas de los testigos de Jehová, de los Hare Krishna, practicando el mindfulness, practicando la meditación trascendental, cristianos evangélicos entre los testigos de Jehová, entre los mormones. No, hermanos. Entonces podemos decir que este significado de María, Madre de Dios, está en los concilios ecuménicos principales y ortodoxos. O sea, estamos diciendo que la interpretación de esta palabra es confiable y verdadera. María es Madre de Dios, porque tiene en su vientre a Jesucristo, que es Hijo de Dios y que es Dios encarnado. Porque algunos decían que Cristo no era Dios. Entonces que María había tenido un niño, que era un hijo, y que después en el futuro fue adoptado y se convirtió en Dios. ¿Quiénes creen esto? Me gustaría escucharlo. ¿Quiénes creen esto? Que como que el hijo fue adoptado. Creen en el adopcionismo, se llama eso. Bueno, muchos mormones creen esto. Muchos mormones creen esto. Ellos se bautizan por los muertos porque creen que pueden sacar del infierno y de los lugares de tormento a sus abuelos y antepasados. Y es por eso que se bautizan genealógicamente. Eso está en sus libros. Lo que pasa es que cuando ellos conversan con usted, le utilizan un lenguaje muy, muy cristiano. Incluso pueden hablarle hasta de la Trinidad. Pero ellos creen que la Trinidad es una especie de mesón donde están todos los dioses. Y hay una diosa madre. Eso creen ellos, pero no lo dicen. Y hay otra cosa que es mucho más hereje. Que Jesucristo es hermanastro de Satanás. No, hermanos. Por eso es importante esta clase y esto que estamos hablando. Ahora, respecto a la asunción de María, a nivel general, la Iglesia guardó un silencio sepulcral. Pasaron alrededor de 800 años cuando recién, y como dicen teólogos católicos también, que pasaron alrededor de 800 años para recién formarse una doctrina, un dogma más directamente dentro del catolicismo romano, de que María ascendió al cielo. ¿Dónde lo puede encontrar usted en la Biblia, en su Biblia, por ejemplo? ¿Lo ha visto usted? ¿De que María ascendió al cielo? No, pastora, ¿cierto? No está. No está en la Biblia. Entonces, ¿de dónde salen? De tradiciones, de lo que creía y pensaba el pueblo, de libros apócrifos del siglo VIII, del siglo VII aproximadamente, y de algunos dichos de los padres de la iglesia primitiva que de repente se pegaban su bicicleteada. Señaló entonces, hermanos, y con esto ya vamos a ir cerrando, porque es importante que usted pueda ver, hermanos, que María no ascendió al cielo. Eso es una creencia que tardó muchos años en desarrollarse. Y de hecho acá, en este paper que yo les voy a enviar, hay un debate súper bueno donde un pastor metodista preparadísimo debate contra 3 católicos y le responde así, le responde con la Biblia, le responde con la tradición, le responde con la historia, le responde con sus mismos teólogos. Y los 3 católicos ahí, empiezan. Y hay otro debate también que es muy bueno,
y que lo tengo acá y usted lo puede ver las notas que yo tengo al pie de página, donde él utiliza los siguientes argumentos, y uno de ellos es este. Gálatas capítulo 1, verso 18, sobre la perpetua virginidad de María, porque los protestantes no creemos en eso. María fue virgen, pero la relación sexual en sí no es pecado, hermanos. No es pecado porque Dios lo hizo. Dios lo hizo para la procreación, pero también para el disfrute, hermanos. Oh, wow, un día vamos a hablar de eso, pastor. Aquí desde el púlpito. Y hay cosas de enseñanza preciosa, hermano. Hay una teología del matrimonio que es preciosa, hermano, que es preciosa. Y que incluso hay algunos eruditos católicos que dan, pero, hermano, unas palabras preciosas, hermanas, preciosas. No somos católicos romanos, somos católicos evangélicos. Y dice lo siguiente: pero yo no vi a ningún otro apóstol sino a Santiago, hermano del Señor. ¿Ok? O sea, tenía hermanos Jesucristo. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas de las mujeres, de María, la madre de Jesús, y también de sus hermanos. Hechos capítulo 1, verso 14. En la iglesia primitiva, nadie defendía la absoluta virginidad de María. Solo a partir de San Jerónimo, siglo IV, recién él dice una frase y se postula que la virginidad física y total de María por temas cristológicos. O sea, era para defender la doctrina de Jesucristo. En ninguna manera fue para exaltar a una mujer a un estado de divinidad. Ok, ahora vamos a lo siguiente. Jesucristo se hizo niño y Jesucristo tuvo que ser mudado. Jesucristo tuvo que aprender. Jesucristo tuvo que conocer cosas que él no sabía, tuvo que aprender a hablar. Hoy día hay un libro muy bueno que es del profesor Harold Segura, Teología con rostro de niñez. Y él dice lo siguiente, y da esta idea que yo considero preciosa y que nosotros deberíamos recordar. ¿Se acuerda usted cuando era niño? Hay cosas que se acuerda, que usted puede acordarse cuando era niño. Las cosas difíciles que vivió. ¿Se acuerda usted de eso? ¿Se acuerda, no sé, de cosas malas y de cosas buenas? Cristo también tenía esa memoria. Y nosotros debemos tenerla también con nuestros niños. Hay un poema de Miguel de Unamuno que señala lo siguiente, que dice lo siguiente: agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños. Yo he crecido en mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Vuélveme a la edad bendita en que vivir es soñar. Gracias, Padre, que ya siento que se va mi pubertad. Vuelvo a los días rosados en que era hijo nomás. Hijo de mis hijos ahora sin masculinidad. Siento nacer en mi seno maternal virginidad. Miguel de Unamuno escribe este poema tiempo antes de morir. ¿Qué es lo que él está diciendo? Él quiere volver a la inocencia, que es algo que también nosotros debemos rescatar. Cuando decimos que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de madre, debemos llegar a esa humildad y a ese amor de nuestro Señor Jesucristo como niño. ¡Qué tremendo! Quisiera que pudiéramos abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Se me acaba de perder la cita. ¡Ay, Dios! Libro de Génesis. ¡Ay, bendito Señor! Capítulo 21, verso 8 al 21. Génesis 21, verso 8 al 21. Dice así la palabra de nuestro Señor. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a tu hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo.
Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también el hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndole sobre su hombro. Y le entregó su muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre. Y echó al muchacho debajo del arbusto. Y se fue y se sentó frente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno de odre el agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Dice la palabra de nuestro Señor. ¿Qué tiene que ver esto con el credo de los apóstoles? ¿Qué tiene que ver esto con Jesucristo? Siempre nos enfocamos en Isaac. Pero ¿qué hay del muchacho? ¿Qué hay del muchacho? ¿Qué hay del muchacho que era hijo de un esclavo y que estaba a punto de morir? ¿Qué es de su vida? ¿Qué fue de su vida? Aquí, hermanos, nosotros tenemos una expresión de amor tremenda. No importa de dónde seamos, no importa dónde hayamos nacido, no importa quiénes fueron nuestros padres, no importa cómo nos criaron, hay promesa de Dios para nosotros. Hay promesa de Dios para nosotros. Este misionero que conocí me dijo que iba a construir un orfanato para niños. Y yo le dije: la congregación tiene que conocerte, hermano. ¿Hace cuánto que estás allá? Y él comenzó a responderme y me habló de las difíciles cosas que está pasando y que ahora se va nuevamente por 2 años a la India. ¿Quién tiene cuidado de aquellos que no tienen a Jesucristo? ¿Son muchos misioneros enviados o son muy pocos? ¿Qué es lo que debe interesarnos a nosotros? Primero, que Él nos aceptó a nosotros tal como éramos, sin importar de dónde nosotros vivíamos. No importar el rechazo de cualquiera sea nuestros familiares, porque usted tiene memoria de su infancia. Conoce quién le rechazó a usted cuando era niño, ¿cierto? Y usted se va a acordar eso toda su vida. ¿Por qué? Porque los niños son una tabula rasa, un pizarrón donde escribir, hermanos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta y pareciera que ellos no escuchan, pero después de que tengan 40, 50, 60 años, ellos se van a acordar, hermano, se van a acordar. Hace tiempo atrás vi la fotografía de un niño, no sé qué edad habrá tenido, pero se veía en su rostro un endurecimiento del trato que había recibido y de la vida dura que él había vivido. Nuestro estado actual nos habla mucho de nuestra niñez. Yo quisiera tener más tiempo para que pudiésemos orar para poder superar aquellas cosas que están arraigadas en nuestra niñez. ¿Es posible, pastor? Pongámonos todos de pie, entonces, y vamos a juntarnos en pareja. Pero, por ejemplo, mi hermana Miriam con el hermano David, que por favor se mezclen, ¿ok? Y vamos a hacer este ejercicio que es súper bonito, lindo. Por favor, hagámoslo, que estamos en contra del tiempo. Júntense en parejas.